es ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, periodista, escritor, analista político. Hablo de Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, un saludo grande y muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Jorge, hubo unas elecciones muy especiales. Yo hoy entraba con diciendo que el que ganó, a mi juicio, fue el que se vayan todos. ¿Qué viste vos de estas elecciones? Bueno, aunque parezca que fue una sorpresa, es lo que viene ocurriendo desde las elecciones en Santa Fe. Porque Puyaro, el gobernador de Santa Fe, ganó las elecciones, pero hubo una abstención o un ausentismo muy elevado. Luego eso continuó en Salta y en Jujuy. De manera que la sorpresa consiste en que a lo mejor alguien esperaba que en la ciudad de Buenos Aires se desarrollara una contratendencia. Es decir, que la gente fuera a votar, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora en 5 provincias que desdoblaron las elecciones, porque estaba de Chaco y San Luis. Sí. No, en la ciudad de Buenos Aires se profundizó, digamos, ese ausentismo. Entonces tenemos de un lado el ausentismo. Este ausentismo, voy a decir algo bien controvertido, sí, es un repudio a la oposición. Un repudio a la oposición. Exactamente, esa es la clave, en mi opinión, en mi caracterización. Sí. Porque el que no fue a votar, claramente no quería votar al gobierno. Claro, sí, eso seguro. Claro. Claramente no quería votar al gobierno. Cuando alguien no quiere votar al gobierno, vota a la oposición. Y en este caso no votó a la oposición. Porque la oposición ha sido cómplice del gobierno. Porque además la oposición ha gobernado. Porque además, finalmente Milei viene después de un conjunto de desastres peronistas, macristas, etcétera, etcétera. De manera que es comprensible este repudio. En cierto modo, es un ausentismo interpretado de esta manera altamente politizado. Ahora, aunque es altamente politizado, vos sabés que con el ausentismo y la abstención, si no está ligado a un programa, si no está ligado a un movimiento más general, no hay ninguna clase de salida. Claro. El otro aspecto es que Milei se impone a los opositores. Eso significa que en el campo estricto de la política, Milei logra retener la iniciativa a pesar de que le va muy mal en el campo económico, como lo prueba el que haya tenido que recurrir al FMI. La situación económica del gobierno, su política, está fuertemente comprometida. No logra acumular reservas, porque para acumular reservas teme desatar un proceso inflacionario. Entonces dice, no quiero comprar dólares, porque para comprar dólares se emite, y busca los dólares, no del saldo de la exportación, sino que busca los dólares con mayor endeudamiento. Un contrato con los bancos que se llama repo, es decir, que vos le entregás bonos y ellos te entregan dólares, y por 2 años esos dólares los tiene el gobierno, después tiene que devolver los dólares a los bancos, y los bancos le devuelven el compromiso de pagar esos dólares. Y han metido dólares de todo tipo para que no se pueda sacar dinero del país. Ha emitido bonos con la peculiaridad de que parte de esos bonos se están transando en el exterior y son un canal para la salida de capitales. Entonces el gobierno ahora dice que no quiere que entre ninguna clase de capital y prohíbe esas transacciones por el lapso de 18 meses. Bueno, no la quiero hacer corta en esto, porque estamos hablando de las elecciones. Un gobierno comprometido retoma la iniciativa política, quiebra a su principal rival en el campo oficial, monopoliza la representación. Claro, quiebra al PRO, claro. Va a absorber al PRO, cree que eso le da un caudal político, no, se está llevando una hipoteca. El PRO fue castigado, así que los que son del PRO se pasan al otro lado, no pasa absolutamente nada.
y coloca al peronismo y a la izquierda en un desafío fenomenal, porque por un lado el peronismo se encuentra muy dividido en la provincia de Buenos Aires, y no es claro que sea positivo que se unifique o no para las próximas elecciones. Y es interesante porque frente a un gobierno de derecha, la izquierda, en lugar de avanzar, o el FITO, en lugar de avanzar, retrocede, porque en la mirada del electorado el FITO es una colateral, ¿no? Es una colateral del kirchnerismo. Cuando prende la televisión ve que van con los kirchneristas en el Parlamento por esto, van con los kirchneristas en el Parlamento por esto. Inclusive han formado un bloque con 2 diputadas kirchneristas que se llama Frente de Izquierda Nacional y Popular, para poder intervenir en una comisión. Entonces ha sido un repudio claro que revela una ciudadanía despierta, no ignorante, pero que tiene su propia contradicción. Porque ¿a dónde vamos? La abstención no es una salida, salvo que esté apoyada con un programa político determinado. Claro. Ahora, vos dijiste que se vayan todos, pero cuando se planteó la consigna de que se vayan todos, había una insurgencia popular. No era solo que en las elecciones de octubre del 2001 hubo una gran abstención, y luego eso se manifestó en las calles, venía manifestándose en las calles. La crisis del gobierno era completa, un impasse total, deudas con el FMI sin ton ni son, y una oposición de un sector de la burguesía, como Techín, que quería una devaluación, y bueno, y fue lo que consiguió. Entonces, este es el escenario, es el escenario político. ¿Cómo salimos de todo esto? Y vamos a salir de esto si prosperan las luchas que están emprendiendo los trabajadores. Ayer hubo un paro extraordinario de los docentes en la provincia de Buenos Aires contra la dirección de Baradel. Sí. Y ayer mismo, pero esto los diarios y los medios quizá no lo informan, hubo numerosos plenarios autoconvocados de los choferes que quieren retomar la huelga tremenda que hicieron la otra vez, y que además hicieron concentraciones en las cabeceras de terminales de colectivos. Si esto se abre camino, porque la situación económica es desesperante para la masa popular, por acá se va a elaborar una salida política. Ahora, Jorge, cuando vos decís esto, ¿no tenés ninguna confianza en que se pueda generar desde sectores, desde algunos sectores, una alternativa a todo esto, política, que no dependa solamente de las luchas, sino que se genere una alternativa? Porque, por ejemplo, en estas elecciones lo que uno vio acá en la ciudad de Buenos Aires, que también hay que decir que eran elecciones de legisladores de la ciudad, ¿no? Porque si bien tuvieron gran repercusión, eran de la ciudad, no hubo nadie que tuviera un proyecto. Así hubiera sacado el 1%, el 2%, que uno dice, bueno, esto está bien, sacaron nada más que el 2%, pero mira, tienen esta propuesta, este proyecto puede crecer y llegar a una alternativa, como ha pasado muchas veces en muchos lugares. ¿Vos pensás que eso no existe? No se manifestó. Quiero ser concreto, porque si existe o no existe es más complejo. Sí. Pero no se manifestó de ninguna manera. Mira, lo que ocurrió habitualmente en la Argentina, sí, y esto desde el 25 de mayo, que ahora vamos a cumplir un aniversario, sí, es que siempre la burguesía, cuando se agotaba una experiencia, armaba otra experiencia. Ajá. Y eso no solo ocurre en la Argentina, sino que ocurre en otros países. Eso puede ocurrir en algún momento acá, pero todavía no está articulado. Por ejemplo, hoy en el diario Perfil, sí, la dirección del diario llama a construir un frente popular. Es decir, que toda la oposición se junte. Bueno, cuando la oposición se juntó en la hora de los pueblos contra el gobierno militar, fue eficaz en encontrar una salida y traer a Perón. Ahora, si todos se juntan,
va a ser un mamarracho, porque la mayor parte de todos los que se van a juntar abiertamente o solapadamente apoyan el programa de Milei. Hay una cosa que quiero observarte, y voy a tratar de ser muy preciso con esto. La totalidad de la burguesía considera que este brutal ajuste era necesario. Y la posición de los opositores frente a esto es muy cínica, porque dicen lo siguiente: bueno, que Milei haga la parte sucia de la historia, y cuando volvemos nosotros, gobernamos con un superávit fiscal, gobernamos con esto, gobernamos con lo otro. Claro, tienen el camino allanado, sí. Claro, entonces esta posición es una forma de apoyar al gobierno. Decir, bueno, que el otro haga el trabajo sucio. Es una forma de apoyar al gobierno, vergonzante, muy particular, pero que en gran parte explica la división del peronismo. Porque en cierto modo Kicillof le dice a la Cristina Kirchner: mirá, vos ya con tu solo nombre evocás el pasado. Ahora, ¿qué significa el futuro? Y bueno, un acercamiento a los sectores que han permitido, por ejemplo, que todavía esté el decreto famoso 70, que establece ese famoso primer decreto de necesidad de urgencia, que fue el que barrió con jubilaciones, con todo. Ese todavía sigue vigente, no fue bloqueado por el Congreso. No, el Congreso se las ha ingeniado para darle un apoyo vergonzante al gobierno. Entonces, si se unen, la opinión pública no lo va a ver bien. Ahora, otra cosa es que vos me digas que se produce una catástrofe económica y se hace alguna unión de emergencia, como ocurrió con Duhalde, que subió, y tanto fue de emergencia que el hombre no prosperó, tuvo que renunciar después del asesinato de Costecchi y Santillán, y cuando se fue a elecciones el peronismo fue dividido en tres, y el resto también fue dividido en tres. Entonces el panorama político es un panorama de crisis. Por ejemplo, hay una alternativa que yo escuché, pero que también advertí antes de escucharla, de que Milei dice: a mí me importa un bledo la abstención. Con una participación del 50% y yo llevándome la mayoría, yo gobierno. Claro, aparte han sacado, gracias a eso, sacaron más legisladores, fue el peso más bajo. Claro, sacaron más legisladores, pero eso es una ilusión. Porque en la política moderna no se puede gobernar sin conquistar a las masas, sin conquistar un apoyo popular. Vos lo ves en Europa, al final todos los partidos de derecha y ultraderecha que están progresando en Europa han conquistado apoyo popular frente al desbarranque de los viejos partidos o del globalismo, del neoliberalismo, etcétera. Y bueno, es decir, no, eso es una fantasía, porque es dejarle a una perspectiva revolucionaria una parte del pueblo sin ninguna representación. Entonces es extremadamente peligroso. El gobierno de Milei está caminando sobre el abismo, juega sobre el fleje en todos los puntos. ¿Se entiende? Sí, ahora... Un día la pelota va a salir fuera del campo y van a perder todos los partidos. Claro. Ahora, Jorge, la campaña que hizo Milei y que fue reflejada por la mayoría de los medios, ¿no?, o casi todos, era que lo beneficiaba la baja de inflación. Bueno, han logrado esto, que sabemos que a todos nos jode mucho tener mucha inflación. Es una inflación que es alta para otros países, pero acá es baja. Están metiendo estas medidas que ya se hicieron otras veces, que la clase media que tiene un mango le resulta más fácil comprar algunos bienes durables por $1 que está frenado. Todo esto, por lo que vos decís, es pan para hoy y hambre para la mañana, es decir, termina en cualquier momento, pasa como pasó con el menemismo. No, esta es una experiencia mucho más breve, porque, o mejor dicho, más acotada, porque la gente que puede comprar algún bien durable o lo que fuere, tiene que obtener préstamos, lo tiene que financiar, y esta política que está haciendo Milei va a aumentar las tasas de interés. Porque en un sistema capitalista, para bajar los precios, se aumenta la tasa de interés y se alienta la recesión industrial, para que caiga la demanda.
Entonces este es un nicho, el de los bienes durables, es un nicho limitado, porque Argentina tampoco viene de una guerra donde por 20 años no pudimos comprar una heladera. ¿Me explico? Sí. Es decir, no es que hay un mercado insatisfecho de bienes durables muy elevado. Y después el mercado de vivienda es carísimo. Y no hay crédito hipotecario y he visto anuncios de que se va a reducir. Porque obviamente todo el sistema del gobierno es incierto. Porque esta apretada que está haciendo con el dólar responde al intento de evitar una fuga de capitales con ofrecimientos alternativos en pesos. Eso es muy limitado, porque nadie se queda en la Argentina en un tiempo prolongado en pesos cuando la situación está desequilibrada y están tratando de irse en dólares. La salida de dólares es fenomenal. El gobierno está tratando de apagar esos agujeros por todos lados. Entonces el crédito no tiene una base firme. Con lo cual, él está tratando de hacer algo que en la historia de la economía ha producido grandes conmociones. Por ejemplo, Inglaterra, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y para financiar la guerra emitió mucho dinero y la libra se desvalorizó, cuando terminó la guerra trató de volver al sistema anterior, atar la libra al oro, fortalecer la libra, digamos que quiere fortalecer el peso y no se puede comparar la libra con el peso, y eso terminó en una huelga general. La única gran huelga general que hubo en Inglaterra ocurrió por esos años. Grandes luchas, consejos obreros por todos lados, levantamiento de la policía, y fue criticado por Keynes en un libro que se llama algo así como Las consecuencias de la paz o Las consecuencias económicas de la paz, y todo el mundo finalmente descubrió que Keynes había tenido razón, que la política deflacionaria como la que quiere hacer este tipo va al desastre. Mientras tanto, claro, está dando grandes beneficios, porque las tasas de la deuda pública está creciendo y las tasas cada vez son mayores y el gobierno no las paga porque son bonos que se cancelan al final del periodo, incluidos los intereses. Entonces se calcula que hay varios billones de pesos con B larga que deben ser tomados como déficit fiscal porque son intereses que el Tesoro no está pagando solo provisionalmente, los está acumulando todos para el final. Bueno, lo que quiero decir con esto es que hay que hacer un análisis correcto, no hay que dejarse impresionar. La tendencia al ausentismo es nacional. Puede revertirse, vamos a ver qué cosas ocurren de aquí en más, pero es una tendencia nacional. Se ha acentuado, primera conclusión. Segunda, es una abstención de repudio a la oposición, que ha salido toda golpeada. Y el gobierno, por aquello de que en el país de los ciegos el tuerto es rey, aparece con una cierta iniciativa frente al resto de los partidos y frente al hecho de que la abstención no va acompañada de un programa, no tiene una homogeneidad. Por lo tanto, es una iniciativa que recupera el gobierno precaria, muy precaria. Está muy claro. Si la base económica de esta política fuera sólida, esa iniciativa precaria podría ser más sólida en el futuro. No, esa perspectiva no es sólida, la económica, es más precaria. Y estoy absolutamente convencido que vamos a una crisis generalizada. La reacción de los choferes, la reacción de los docentes, la reacción que ha habido en las plantas siderúrgicas, que todavía no es extraordinaria, pero que es un comienzo de deliberación por abajo, al margen de la burocracia sindical, pone de manifiesto una cosa que es muy interesante, que esta vez el cambio va a ser por una iniciativa extraordinaria, no por una iniciativa por arriba. Va a ser causada por una iniciativa extraordinaria, porque lo único que se mueve es por abajo. Yo me hago la siguiente pregunta. Es verdad que el paro docente de ayer, impresionante, contra todo el mundo, fue en la provincia de Buenos Aires y la capital.
no se podría hacer un correlato con la elección. Pero suponiendo que esos docentes de la provincia de Buenos Aires se comportaron como se comportaron los docentes de la capital, que la mitad votó, pero una mitad se abstuvo, después de abstenerse el domingo, van a la huelga el martes. Bueno, ahí sí fue una expectativa. No me compro nada, pero sí fue una expectativa, porque no puede ser que un maestro de bolsillo, en el primer cargo inicial, tenga 600.000 pesos de sueldo, con remuneraciones en negro, porque el básico sobre el cual se va a jubilar es de 300.000 pesos, o 360, bueno, una cosa de ese tipo. Este es el panorama que estamos viviendo. Está muy claro, Jorge. Y la situación internacional no alienta ninguna perspectiva de que los capitales vayan a fluir en la Argentina, porque hay una guerra comercial que nunca ha visto la humanidad. Claro, entre China es más que una guerra comercial. Es una guerra contra los regímenes económicos de los países rivales. Porque se les pide no solo que bajen aranceles, sino que se les pide que cambien sistema impositivo, que cambien cadena de producción. Es una guerra a muerte, que va a tener consecuencias nefastas, de las cuales ya hubo algunas evidencias en el derrumbe de los títulos públicos norteamericanos. Está muy claro. Jorge, una sola cosita para terminar la nota, que ya nos quedamos sin tiempo. Política Obrera decidió no ir a las elecciones, ¿no? No. O votar en blanco. ¿Qué decidieron? No, nosotros vamos a elecciones, fuimos a elecciones en Salta. Hicimos naturalmente... No, pero acá en la ciudad de Buenos Aires. No, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. No, pues no tomamos me quedó una claro decisión eso. de concentrar nuestros esfuerzos. Somos el partido con menos dinero y menos aparato de todo el país. Decidimos concentrar nuestros esfuerzos en la provincia. Tenemos la legalidad provincial, ahora sale la legalidad nacional, y vamos a ir también, no de un modo como van a ir todos los demás partidos, que seguramente tratarán de cubrir todas las provincias, pero nosotros tomaremos uno o dos distritos, secciones mejor. ¿Pero acá en la ciudad? No, en la ciudad no, te hablo en la provincia de Buenos Aires. No, ya sé, pero en la ciudad, ¿qué posición tomaron? ¿Cada uno su posición? ¿Cómo fue? No, ninguna posición, porque como estamos en una lucha nacional, está claro. En nombre de Política Obrera, no podemos aparecer si nos delimitamos de los partidos políticos que le hacen la cola al kirchnerismo, etcétera. No le vamos a después a dar un voto en un distrito que no estemos. Nuestra campaña es nacional. En Salta, Política Obrera. En Jujuy, Política Obrera. En la provincia de Buenos Aires, Política Obrera. En Santa Cruz, Política Obrera. En Santa Fe fuimos Política Obrera. Está muy claro. Está claro. Jorge, como siempre, te agradezco por la comunicación. Te mando un abrazo grande, Igualmente, un abrazo mío para vos, por favor, y también para Camilo. Bueno, muchas gracias. Gracias.